Si hay un club nacido y criado en Avellaneda, que nunca ha traspasado los límites del barrio, que siempre se ha mantenido dentro de él, ese es el Racing Club, que allá a comienzos del siglo XX comenzó a forjarse a partir del sueño de grupos de muchachos que dieron vida al American Club, a Argentinos Unidos, a Sudamerican Fútbol de Barracas al Sud, porque este actual partido de Avellaneda antes era el partido de Barracas al Sud y a comienzos del siglo XX pasó a ser el partido de Avellaneda, el Excelsior Fútbol Club. Hay muchos nombres de clubes de origen inglés que dieron origen a esta institución justamente. Justamente la antigua Avellaneda, creada a finales del siglo XIX, todavía se llamaba Barracas al Sud. Y con ese nombre se fundó otro club, el Barracas al Sud Fútbol Club, en 1901. Como siempre, hubo discusiones bien calentitas sobre los colores y para unirse o no con otro club vecino, Colorados Unidos. Finalmente se aprobó la fusión y el nuevo nombre, propuesto por el socio colorado Germán Vidaillac. Y el nombre surgió de una revista que tenía uno de los socios, Germán Vidaillac, que era de origen francés, y la familia le enviaba publicaciones desde aquel país. La revista tenía en la tapa la frase Racing, ¿no? Y les pareció por demás interesante y aparte un nombre novedoso, y ese nuevo club que formaron aquel 25 de marzo de 1903 se llamó Racing Club. Artola, Werner, Boloque, los hermanos Paz, Soorondo, fueron los primeros apellidos racinguistas, en su mayoría vinculados a las familias más pudientes de la naciente Avellaneda. Eran tiempos de convulsión, con el radicalismo pretendiendo llegar al poder que le negaban tercamente los conservadores y donde todavía no había elecciones libres. Esos ilustres decidieron usar una simple camiseta blanca, algo que no duró mucho, porque durante 1904 eligieron una curiosa camiseta celeste y rosa a cuadros a propuesta de Alejandro Carbone. Tenemos que nombrar los Barceló. Tenemos que remontarnos al viejo conservadorismo de principio del siglo, ¿no? Bueno, Barceló, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y eran ultraconservadores. Y ahí hay metidos dos hermanos Barceló, están metidos en Racing, con toda esta gente, con estos pioneros, con estos precursores, ¿no? Están metidos los Barceló. Por eso Racing siempre constituyó un poco la clase alta de Avellaneda. Racing va a tener su local en la avenida Mitre gracias a la gestión de los políticos de la época. Racing va a tener sus terrenos, ¿no?, donde actualmente está el estadio, también gracias a la gestión del Partido Conservador de la época. Y los actos proselitistas del Partido Conservador, tanto en la elección de 1912 como en la elección de 1916, y se va a profundizar luego en la década del 20 y del 30, van a tener lugar en la sede de Racing, ¿no? Así que lo que son aquellos años de tránsito del Racing Club con el Partido Conservador van casi de la mano. En 1908 se alejaron varios de los socios fundadores, enojados por la vinculación política conservadora de algunos dirigentes, y eligieron irse para Independiente, el nuevo vecino. Pero el fútbol siguió adelante y Racing llegó a la primera división amateur en 1911, consiguiendo una resonante victoria sobre el multicampeón Alumni por 3-1. Justamente, Alumni le pasó la posta del éxito al nuevo equipo, que arrasó a sus rivales y se quedó con todos los campeonatos entre 1913 y 1919. Fueron 7 títulos consecutivos, con campañas excepcionales y un grupo formidable de jugadores como los hermanos Perinetti, el goleador Francisco Olazar, Oaco y Marco Vecchio. Ya por ese entonces, Racing lucía la camiseta celeste y blanca a rayas,
que fue elegida por los socios en 1910 y que se pudo usar luego de pedirle permiso a Argentino de Quilmes, dueño de la original. Y también en esos años llegaron la popularidad y el apodo de la Academia, porque era ganar, golear y gustar. En serio. A partir de 1913, a partir del primer campeonato de Racing, dejamos los Wilson, dejamos los Brown, dejamos los Forrester para que aparezcan los Castañola, los Solazar, los Betular, los Zabaleta, los Perinetti, para que dejen, o sea, hay un cambio paradigmático por el cual el fútbol deja de ser el deporte de los ingleses para que pase a ser el deporte de los hijos de los inmigrantes, para que pase a ser el juego del pueblo. Creo que ese fue el gran logro de Racing. Ese. Más allá de los 7 títulos consecutivos, el logro fue la nacionalización del fútbol argentino. La cancha se levantó en el cruce de Alsina y Colón, después de un par de terrenos que fueron usados como campo de juego del otro lado de la avenida Mitre. Ya antes de 1910, el lugar histórico empezó a ser el hogar de todos los racinguistas. Después de los 7 campeonatos, Racing repitió en 1921 y 1925. 6 años más tarde, participó de la creación del profesionalismo, pero no tuvo suerte en la pelea por el título. El 25 Racing realmente era poco menos que brillante, era grande entre los grandes. Esto no solo la Academia, no solo porque jugaba un fútbol, pero es grande entre los grandes. Pero también tenía facetas líricas, realmente ideales, ¿no? Un poco fantasiosas, un poco mágicas, ¿no? Porque bueno, el fútbol no era materialista, no era un fútbol exitista y menos resultadista como el de hoy. Pero de todas maneras, la Academia era jugar muy bien y si se podía, se ganaba. Generalmente se ganaba, pero si se podía, se ganaba. Porque el acento estaba puesto sobre el lirismo futbolístico y técnico. Pero eso lo iba a pagar después, históricamente hablando. Lo iba a pagar en el profesionalismo que se instaura en 1931. Guaitacito, Evaristo Barrera, el máximo goleador de la historia de Racing, Scopelli y el Chueco García. Esa delantera, por ejemplo, en 1938 va a marcar 24 goles en 3 partidos consecutivos. Le va a ganar 8-1 a Platense, 8-2 Estudiantes en La Plata y 8-1 a Lanús. Igualmente Racing fallaba en defensa. Eran equipos completamente descompensados. El Chueco García, que era un tipo que tenía muchísimo humor cuando jugaba, en aquellos años en los cuales Racing ganaba por 8 goles, pero a la otra fecha tal vez perdía 3-2 contra Tigre, ¿no? Cuando había un córner en contra de Racing, gritaba: marquen a los nuestros, marquen a los nuestros, ¿no? Una cosa realmente increíble. Y marcaba, evidentemente, que Racing no fue campeón en la década del 30 ninguna vez, justamente por eso, ¿no? Porque eran equipos, se armaban equipos completamente desbalanceados. Hasta que llega la última parte de los años 40. Con el ingreso del peronismo al poder, Racing comienza a fortalecerse a partir de la injerencia del ministro de Hacienda, Ramón Cereijo. Se inicia la construcción del nuevo estadio y las compras masivas de buenos futbolistas. Se arma el embrión del tricampeón. Estoy hablando del año 47, en que empiezo a interesarme en el fútbol. Y después empieza un momento glorioso, el primer triple campeonato. Pero previo a eso, la inducción, que como a muchos chicos se les realiza para que se hagan hinchas de un club determinado, la hizo en ese caso un primo mío mayor, muy tanguero, ¿no? En mi casa, fútbol o tango era parte de un imaginario no solamente lejanísimo, sino desdeñable. Por lo tanto, parte de la previsible rebelión juvenil que en mí se apoderó consistió en hacerme tanguero y futbolero. Y este primo me creaba una relación entre fútbol y tango que es muy correcta,
porque él me decía que Gardel era de Racing, me mostraba. Yo con los años quise comprar, me enteré de que existía el carnet de Gardel como socio de Racing, y ofrecí una suma muy considerable a un señor muy modesto que era el poseedor de ese carnet, que no me lo quiso vender. Fue campeón y repitió 2 veces más, de manera consecutiva, en 1950 y en aquellas memorables finales jugadas ante el modesto Banfield, que le permitió ser tricampeón tras el golazo de Mario Boyé. Ese equipo entre 1948 y 1951 tuvo algunos jugadores notables, surgidos en Huracán, por ejemplo, como Norberto Tucho Méndez y Yamil Simes. Un arquero que había brillado en Lanús, pero había salido de River, como Antonio Rodríguez. Un centro delantero cuyo origen fue Rosario Central, como Rubén Bravo. Más otros jugadores muy importantes le dieron forma, fisonomía, a un cuadro que ganó 3 campeonatos y que construyó, más allá de la emotiva final con el humilde Banfield en 1951, una superioridad inapelable. Ese fue el momento de Racing en los primeros años del profesionalismo. Ese tricampeonato que no le impidió, en el medio de los títulos, en septiembre de 1950, inaugurar este estadio, el Estadio Presidente Perón. El que le dio mucha emoción a Racing fue el doctor Sareijo. Le dio a los jugadores, también se enojaba con los jugadores, venía, entraba a los vestuarios y se enojaba. Porque él no había pateado cuando estaba a patear. Pero era porque él era hincha, como sos vos de hincha de un club. Y a vos te gusta que tu club gane. Y él quería que ganara. Pero si él ganaba, el tipo más feliz de la vida. Él quería Racing. Mira, empezaba 3 pepinos, cualquier cosa, pero Racing era el primer lugar. Era un hombre hincha de Racing. Verdadero hincha de Racing. Y ahí salimos todos nosotros, Domínguez, Ameal, que Ameal jugó conmigo casi 2 campeonatos y medio. Manuel Ameal. Y Cupito también jugó. Después vino Boyé también, todo. Pero yo primero, el primer equipo que yo jugué no jugaba, no estaba Boyé todavía, estaba Salvini, Juan Carlos, buen jugador. Las 2 finales de desempate contra Banfield provocaron conmoción en el fútbol argentino. Los hinchas de la academia quedaron solos en el aliento contra todos los demás, que querían que ganara el taladro. Nosotros cuando entramos, Boca y River las banderas, Gimnasia y Estudiantes, Banfield y Lanús, todos gritando por Banfield, todos contra nosotros. Entonces nosotros lo dijimos, muchachos, el frac lo dejamos en los vestuarios. Hoy nos vamos a poner el overall. Hoy tenemos que trabajar el partido. No había un equipo, un club que era a favor de Racing. Yo estaba mirándolo ahí en el estadio de San Lorenzo, ahí en la platea baja que estaba yo y no fui arriba, ahí me quedé. Y estaba mirándolo de ahí y era todo contra Racing. La única que tenía Racing era la hinchada que estaba allá sobre las casas. Después era todo de todos los equipos contra Racing. Fabuloso. Fueron años brillantes, tal es así que antes no se viajaba mucho a Europa. Y Racing, como testimonio, además de lo que yo le dije antes, de ese dinero para que cada uno lo disponga como quisiera, que se podía comprar una casa, nos comunicó que nos regalaban un viaje a Europa. Los años 50 fueron pasando y recién en 1958 la academia pudo gritar un nuevo campeonato. Fue aquel equipo que mostró una delantera contundente y un par de figuras que superaron al resto. El mendocino Pedro Manfredini, que hizo 19 goles. El Loco Corbata, un maestro de la gambeta que rápidamente se convirtió en ídolo de la gente. El experimentado Juan José Pizzuti y el fenomenal cabeceador Rubén Marqués Sosa. Entre los 4 llevaron adelante el peso de convertir los goles para el nuevo Racing campeón. Goleadores éramos los 5. Jugó Corbata, yo, Manfredini, Mancilla, Sosi, Belén. Cualquiera de los 5 hacía el gol. No como ahora tener que esperar que el goleador lo haga y si no hace goleador, no tarda, no sé. Es decir, vos marcás un goleador hoy en un equipo y no pasa nada. En cambio nosotros éramos 5 que hacíamos goles.
Entonces ya es más difícil la defensa contraria marcarte. Igual que el equipo anterior que tuvo Racing, Boyé, Méndez, Bravo, Simis, eran todos goleadores también. Llegó la quinta vuelta olímpica en 1961, cuando Racing logró quedarse con el campeonato y perpetuar la imagen de un gran equipo, con los aún vigentes Pisuti y Sosa, más la jerarquía de Federico Sacchi, elevado a la categoría de ídolo por los hinchas académicos. Racing ganó por 7 puntos de ventaja sobre San Lorenzo, demostrando su notable superioridad. Tengo un buen recuerdo, pero sobre todo por la del 61, porque en ese equipo ya jugaba además Sacchi detrás, y Corbata, Pisuti, Mancilla, Sosa y Belén. Era un espectáculo maravilloso, completísimo. Además eran 5 jugadores, los 5 con manejo, incluyendo Mancilla, que apodado el ropero de manera elemental e injusta, ¿no? Y cualquiera de los cuales hacía goles, además de crear goles para otros. Era un jugador que estaba en la cancha técnicamente bien dotado, no era de media distancia, pero dentro del área y después saltando y cabeceando era único. Y muchos goles hizo de cabeza Rubén Sosa. Y después, claro, se acopló a esa delantera que le dije yo, conmigo, Corbata, todos jugábamos al fútbol. Y entonces cuando vos no tenés uno, tenés 5 que juegan, y todavía atrás estaba Piano, atrás tenía Sacchi. Es decir, que había un equipo que conformó a mucha gente, y hay mucha gente de Racing que le gustó más ese equipo que salió tricampeón. Yo le digo, mire, los gustos son de la gente, del hincha. Yo el equipo tricampeón, todos unos fenómenos, eran toda gente de selección, así que los respeto mucho a todos, y yo alcancé a jugar con ellos también, grandes amigos. Así que cuando vos tenés jugadores de fútbol, se te hace más fácil todo. Avanzaban los años 60 y se iba gestando lentamente aquel equipo que revolucionó toda una época, el llamado equipo de José. Fueron subiendo a primera división futbolistas de las divisiones inferiores: Agustín Mario Cejas, Roberto Perfumo, el Coco Basile, que había llegado de Bahía Blanca, el Panadero Díaz. Se incorporaba un santiagueño goleador como Juan Carlos Cárdenas, la experiencia de otros futbolistas y la sabiduría de un exjugador campeón con el club, Juan José Pisuti, como entrenador. Ese equipo se fue moldeando en el torneo de 1965 y encontró su punto clave, cúlmine, en 1966. Fue el equipo de José, campeón de punta a punta, postergando una vez más a River, 39 fechas sin perder, y después, en 1967, la cosecha mayor, la Copa Libertadores y la Copa del Mundo o Intercontinental, ganándole en 3 finales al poderoso Celtic de Escocia. El cuadro lo hizo él, es todo un Made in Pisuti, porque también puso jugadores que no jugaban. Rulli, Yaya Rodríguez no jugaban, venían de Boca. Boca lo había dejado libre, y un tal Ferreira, un paraguayo, jugaba muy bien. Y él los puso, los mantuvo, trajo al Bocha Maschio también. Y yo reaparecí en Racing más o menos los primeros días de abril o a mitad de abril, jugando con Chacarita en la cancha de Chacarita. Así es. El Bocha Maschio fue un jugador excepcional. Para mí, de lo mejor que vi en la posición. Además traía todo el ritmo de Italia, tocaba y seguía, le tenías que pasar la pelota al claro, él la iba a buscar, te marcaba el pase, y jugaba sin mirar. Bocha miraba para allá y la pasaba para allá. Entonces hacía así, pique, la tiraba para allá y todo, le ganaba un tiempo al rival. Yo venía a Racing con la intención de terminar dignamente mi carrera, ¿viste? Yo ya tenía 33 años. Y digo, bueno, quiero jugar bien en Racing, de retirarme 1 año, 2 años, retirarme bien. Y nunca me imaginé que Racing podía conseguir lo que consiguió, porque la verdad yo no conocía a los muchachos, yo estaba alejado del fútbol hacía 9 años, así que no tenía mucha idea de cómo estaban. Después me enteré que venían invictos de 14 o 15 partidos o más. El plantel nuestro en realidad era muy indisciplinado, llegaban tarde, llamaba una mina por teléfono de Tita, salíamos del entrenamiento y íbamos a atenderla, ¿viste? Se hacían los lesionados, no iban a entrenar, era una manga de hijo de lo peor. Que después sirvió eso bien canalizado para ganar los títulos. Y Pisuti le entró a dar garrote, pero multa, garrote. Si tenías el pelo largo, tenías que pagar multa.
tenías que ir de saco y corbata a la cancha, todos los domingos saco y corbata. Era un grupo de tipos con hambre. Y además un equipo de tipos que jugaban muy bien al fútbol, que eran muy inteligentes. La llegada del Bocha Maschio fue la pincelada final que le faltaba al equipo. Pero además eran tipos ganadores, ¿viste? Eran tipos ganadores. Vivir con ellos fue aprender los caminos del fútbol. Yo siempre digo, entre ellos el Coco Basile, que es mi amigo, el Coco me enseñaba cosas que pasaban dentro de la cancha, cómo te tenías que mover, qué cosas tenías que hacer. Pero yo era muy respetuoso. El Bocha Maschio me llevaba muchas veces. Yo vivía en San Isidro, el Bocha vivía en Acasuso. Yo no le pedía que me trajera ni me llevara. Y de pronto estábamos ahí terminando el entrenamiento y decía, aquí que te llevo, ¿no? Bueno. Y yo venía en el auto y no lo tuteaba. No sabía si decirle de usted, ¿qué hace eso? Porque, viste, en esa época era todo diferente. Yo me cambiaba con ellos, pero venía uno y decía, pibe, andá a buscarme las vendas. Y yo iba a buscar las vendas. Y no era esta historia que pedirle a otro, ¿viste? No, vos sabías que era nuevo, que estabas ahí con ellos y que vivías, aprendías. Yo aprendí mucho con ellos, aprendí mucho con Pizzuti. Fue para mí una enseñanza impresionante. Era la época de oro de la academia, de Copa Libertadores jugada en el límite posible, con rivales durísimos en partidos que a veces terminaban mal. Los más difíciles eran los segundos. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder. Entonces son peor, o te provocan, o hacen fútbol, o te ponen el fútbol violento. ¿Viste? Y es difícil calmar a los jugadores, más los que tenía yo, que viste, había mucho temperamental ahí, tenía Basile, Panadero, Perfumo, Mori, Rulli, eran fuertes para meternos, ¿sí? Martín también. Ese tenía una defensa fuerte, un equipo fuerte pues. El récord invicto de 39 partidos oficiales tardó más de 30 años en ser superado. El equipo de José ganó la Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo y se quedó con el primer título intercontinental de un equipo argentino, al ganarle al Celtic escocés con aquel formidable remate del Chango Cárdenas. Fue un equipo único e irrepetible, que ganó una Copa Libertadores extenuante. Racing gana una Copa Libertadores de 23 partidos. Racing no juega una Copa Libertadores como las de ahora. Racing jugó una Copa Libertadores que era una maratón. La cuestión es que esa Copa Libertadores fue terrible, fue una mansadora. Sobre todo porque aquel plantel de José era un plantel muy corto. Y mientras Racing juega esa Copa Libertadores, va a llegar a la final del Metropolitano de 1967, ¿no? Que finalmente va a perder contra el Estudiante de La Plata de Subeldía, ¿no? Pero Racing va a jugar 23 partidos para ganar esa Copa. 23 partidos son hoy 2 Copas Libertadores. La final, el partido acá, el partido en Montevideo, que fue la guerra de Vietnam, y la final en Chile. Creo que fue uno de los mejores partidos que hubo Racing, la final con Nacional. Porque yo había estado jugando en la selección y habíamos perdido 1-0 con la selección de Uruguay. Y Uruguay, como que ese mito ese que ganaban de guapo, yo creo que nosotros le cortamos ese pensamiento, porque ellos habían venido acá 0-0 y allá que nos comían. Llegaron los 3 partidos con el Celtic escocés y el zapatazo inolvidable del Chango Cárdenas. Cárdenas, abierto Maschio a la izquierda. ¡Cárdenas! Después, el retorno desde Montevideo y los festejos interminables. Y de atrás yo pensé que la había tirado al diablo. Pero Dios como que una mata la levantó, y además era lejísimo. Una mata, la pelota va rodando y la levanta, y entonces el pie entra justo a la pelota y hace así, y se clava en el ángulo. Se lo habremos hecho patear 26 veces en los entrenamientos, sin arquero, y no lo hizo nunca. Yo creo que aquel fue un gol de todos, porque nosotros integramos alrededor de 22 jugadores, más cuerpo técnico, y yo siempre digo que fue el gol de todos. Está bien, lo hice yo, pero
se pasaron aquel equipo pasó muchos momentos difíciles para llegar a esa instancia. Y a veces, a mí, te decía recién, me hace feliz que me lo comenten, que me lo recuerden, qué sé yo, pero yo quiero recordar a todo, al plantel, a todo el cuerpo técnico, a los dirigentes y en especial al hincha de fútbol, al hincha de Racing. En el micro los dos y yo atrás del micro y él en el primer asiento después del partido. Y yo le digo, Chango, vos no sabes lo que hiciste hoy. Y sí, ¿qué hice? No, digo, dentro de 40 años te van a llamar por teléfono para hacerte acordar este gol. Ah, dice que se van a acordar. Bueno, está bien. Ya están llamando hasta hoy, 41 así. Imagínate ¿qué te imaginas que con ese gol, mira la historia que hizo con ese gol? Todavía que está la historia, toda la gente se acuerda, todavía, entonces el hincha de Racing eso es impagable, imagínate que no. De un equipo que nadie daba, no daba nada, ¿no? Decían, bueno, es un equipo como otros, nada más, pero nadie creo que iba a hacer esa campaña. Cuando llegamos acá yo mi familia la vi a las 5 de la mañana, porque me fueron a esperar de 6 a que, porque no había un trayecto como hoy. Hoy, por ejemplo, dice, van por la Richeri, entran por la General Paz, agarran a Juan B. Justo, pero nosotros no podíamos. La Richeri de los dos lados, me contaba después mi señora, de los dos lados estaba repleto, no se podía entrar. Cuando llegamos a la cancha de Racing fue algo apoteótico. Ver la gente de Racing, gente que lloraba, gente que se abrazaba, familias, vimos banderas de todos los clubes que estaban flameándola, viste, decir los clubes, ver la bandera de Chicago, de los equipos de la B, los equipos de primera división, todo aquello fue tan fantástico que a veces uno no llega a narrar todo lo lindo que vivió. Racing disfrutó algo increíble para estos tiempos. Festejó el título en la cancha de Independiente, perdiendo 4-0 con su clásico rival. Hubo aplausos y fiesta. Yo tengo fotos de esto, o sea, pues se puede acreditar. Cuando Racing entró a la cancha, le hicieron un pasillo de laureles la gente de Independiente y todo el estadio aplaudía al campeón mundial. Y cuando Independiente era campeón de América en el 64, la época que jugó la final intercontinental contra el Inter y tuvo que ir al tercer partido, yo, hincha de Racing, escuchaba por la radio y quería ganar Independiente, porque ganaba un equipo argentino. Desde aquella fiesta popular, cuando Racing le ganó la final al Celtic de Escocia en Montevideo en 1967, tuvieron que pasar más de 20 años para que la Academia consiguiera otro título. Fue en 1988, la Supercopa en Brasil, en Belo Horizonte, en el estadio del Cruzeiro, donde Racing, conducido por Alfio Basile, pudo ganar un torneo internacional. Seguía la malaria, la mala suerte en los torneos locales, las malas campañas, pero en la Supercopa Racing pudo darse el lujo de ganarla. Néstor Fabri, Miguel Colombati, Gustavo Costas, una cantidad de muy buenos jugadores como el Pato Filiol, que era el arquero, y el gol de Omar Catalán para darle el empate 1-1. Racing había ganado 2-1 en Buenos Aires y quedarse con ese título. Años anteriores, en esa misma década del 80, fueron realmente negros en la historia de la Academia. ¿Por qué? Porque en 1983, siguiendo la moda que había inaugurado San Lorenzo de un equipo grande en la B, la Academia se había ido al descenso. Había perdido 4-3 con el Racing cordobés y había dejado la categoría por 2 años. La recuperó de la mano del mismo entrenador con quien ganó la Supercopa, el Coco Basile. Eso fue acá una cosa, no sabés, eso, el único atenuante, que no atenuante, pero más o menos que teníamos una especie de compensación, es que San Lorenzo se había ido el año anterior. Se había ido el año anterior, el primer grande que se va al descenso, San Lorenzo, y después generan la B un suceso de público, entonces bueno, nosotros nos esperanzamos con eso, ¿no? Yo estaba, 30 años dirigí la revista Racing, bueno, tenía la revista Racing, digo, y bueno, al contrario, empezó la revista, al contrario, a vender, porque el fracaso también se vende. Fueron 2 años jugando los sábados, teniendo que soportar el ascenso del Deportivo Español y Gimnasia La Plata en 1984, para recién conseguir el esperado retorno al vencer a Atlanta en el Monumental. Con el Coco Basile como entrenador y una multitud en la cancha de River, Racing pudo regresar a primera para no irse más.
Yo tuve la oportunidad de ir a otro club, a otros clubes conjuntamente con el interés de Racing en ese momento, y yo elegí venir a Racing, me gustaba el desafío, y obviamente la prioridad era ascender. Si no era saliendo campeón, sí en el octogonal, y ahí estaba la oportunidad. Y uno recordaba un poco ya de lejos la gente, lo que sufrió el descenso en el 83, que lloraba, y esto, bueno, se dio pero al revés, lloraban de alegría. Se formó un buen equipo y aparecieron algunos jugadores que pronto se pondrían a la hinchada en el bolsillo. La vuelta a primera renovó el entusiasmo y se fue armando un equipazo que se quedó con la Supercopa de 1988. El retorno del Pato Filiol, la llegada de Fabri, de Colombati, Walter Fernández, el Toti Iglesias y enseguida del fenomenal conductor uruguayo Rubén Paz. Un equipo súper ofensivo. Iba al frente, a veces quedábamos más protegidos, pero nosotros si capaz ganábamos, pero ganábamos 3-1, 3-2, pero siempre iba. Sorpresa, los defensores llegaban al área rival, tratábamos de presionar, con el clásico 4-3-3 que se jugaba en esa época, con dos wings bien abiertos y el 9. Eso se creó una mística y esa mística se llevó hasta ganar la Supercopa, ¿no? Racing se dio un gusto extra al eliminar a River sobre la hora en el Monumental. Fue uno de los momentos más gloriosos de mi carrera deportiva, porque bueno, no solamente por el gol, pero daba el paso a una final, siempre River le ganaba a Racing, y bueno, y esa fue una de las veces que el hincha de Racing se pudo vengar de la gente de River. Pero el objetivo mayor, el campeonato argentino, se seguía negando. Racing había sido subcampeón en 1972, repitió en el Apertura de 1993 y 1995 con equipos desparejos y varios buenos jugadores. El equipo tenía una jerarquía en nombres muy importante, muchos jugadores de buen pie. Estaba Capria, estaba Pompey, estaba Delgado, estaba el Piojo López. Con esos 4 nombres te garantizaban un desequilibrio por parte de Delgado y el Piojo López, y un aporte de técnica, de pegada, de buen pie con Capria, estaba Adrián de Vicente. Había jugadores de jerarquía, se había formado un grupo realmente sólido de muchos jugadores de experiencia, que entendíamos a lo que jugábamos, que intentábamos jugar bien, y que bueno, lamentablemente nos quedamos sin la gloria, pero era un equipo que se recordó porque jugaba muy bien al fútbol. Llegó el nuevo siglo y con él la alegría absoluta. Racing ganó el torneo Apertura 2001 y pudo sacarse de encima tanta mala suerte, tanta mufa, por decirlo en lenguaje popular, que lo persiguió durante 35 años. El equipo conducido por Reinaldo Carlos Merlo, por Mostaza Merlo, que quedará en la historia de la academia por supuesto, ganó el torneo con un punto de ventaja sobre River nada más. Con una sola derrota en 19 partidos. Cayó ante Boca en la Bombonera 3-1, pero logró imponerse con un punto de ventaja apenas sobre River. River lo venía persiguiendo y en el final, Racing empatando en la cancha de Vélez pudo ser campeón. Ese 1-1 con Vélez fue monumental, por diferentes razones, sobre todo porque había más de 40.000 hinchas de Racing en la cancha de Vélez y otra cantidad aún mayor en el estadio de Avellaneda. Fue el primer campeón en la historia del fútbol argentino que tenía 2 multitudes en 2 estadios diferentes. La mística o la idea de que Racing podía salir campeón, ya de la segunda, tercera fecha ya se empezaba a decir, bueno, será este el año, no sé por qué, porque creo que fue el empate con Independiente, se había ganado con Argentinos y fuimos a jugar con Central y ganamos 1-0. Y ya la gente, bueno, estamos ahí, después cuando ganamos con Newell's la cuarta fecha quedamos primero. Y la gente se empezó a entusiasmar, obviamente que no habíamos jugado quizá contra equipos fuertes, salvo Independiente, pero Independiente no estaba fuerte.
Y bueno, sí, por ahí más real fue con San Lorenzo, pero la idea de campeonato se fue creando casi enseguida, no sé por qué. Quizá por los jugadores que vinieron. Un par de años antes, Racing estuvo a punto de desaparecer, porque el club llegó a la quiebra y la situación fue realmente insostenible. Se sucedieron las gestiones políticas de todo tipo para lograr que Racing no desapareciera. Finalmente, una empresa se hizo cargo del gerenciamiento. Me refiero a Blanquiceleste. Usted sabe perfectamente de qué estoy hablando. La empresa, conducida por Fernando Marín, hincha de Racing, puso su grano de arena para que Racing recuperara por lo menos cierto orgullo. Lo logró ganando el campeonato, el torneo de apertura de 2001. Después se fue Marín, vino otra gente y las cosas no fueron las mismas. Pero en aquel momento el gerenciamiento alcanzó por lo menos para cumplir con el sueño del campeonato. Pero yo hasta ese momento no tenía ni idea de Mostaza, porque lo conocía así de la época de jugador y todo, pero nunca lo había tenido, no tenía referencia, o sea, no tenía muchas cosas. O sea, yo lo que me volcó a mí a venir acá y que sabía que por ahí iba a tener la posibilidad de jugar, que eso no quería decir que juegue de titular todos los partidos, eso te lo vas ganando fecha tras fecha, para mí, hoy sigo pensando de la misma manera, y sinceramente, bueno, después uno es consciente de que por ahí, o sea, el entrenador siempre tiene su granito de arena y siempre tiene que ver en todas las cuestiones, sean en los buenos torneos, campeonatos, logrados, malas campañas, en todo. Hablábamos mucho, a pesar de que en su segunda vuelta yo me tuve que ir de Racing, creo que en el primer periodo tuvimos una relación muy buena desde todo punto de vista. Desde el apoyo nuestro como grupo hacia él y desde él hacia nosotros, creo que se creó un equipo con mística. Y eso tenemos gran parte de responsabilidad todos, y él que era la cabeza del grupo por sobremanera, pero creo que él se apoyó mucho en los jugadores de experiencia. El festejo ya pasó. Lo peor quedó atrás. Racing está de pie nuevamente y a pesar de los infinitos problemas, se ve una luz en el túnel. Más allá del sufrimiento de los hinchas, que parece haber sido una constante. Padecimiento y alegría en dosis distintas. Pero siempre amor, fidelidad y pasión. Racing ha sido un grande a través de la gente, más que de los logros. Vos fíjate que entre todos los campeonatos completos, ¿no? Estamos hablando de la escena internacional. En la escena interna tenemos 20 títulos nada más. El hincha de Racing es muy sufrido. Es más, yo pienso que está también enamorado un poco de su propio fracaso, en alguna medida. Es un mecanismo psicológico muy complejo, pero el hincha acá cuando más... Por ejemplo, con Belgrano, acá, cuando jugamos, claro, no estábamos jugando la vida, ¿no? Pero acá la cancha estaba no solo repleta, y después, bueno, fue récord, después de cómo se consumieron medios y televisión y radio, bueno, esto es récord, no solo, sino que realmente parecía que si vos entrabas, un tipo te tomaba desprevenido, un tipo que llega del extranjero, y yo, ¿qué van a dar la vuelta olímpica? Hoy se da la vuelta. Jugábamos con Belgrano, no estábamos jugando la vida. Es distinto todos los clubes, ¿no? Por el sufrimiento de un montón de cosas, por las cosas que como jugador uno tiene que vivir, no porque sean malas, pero son distintas. Hablamos del dinero, como hablamos de bañarte con agua fría, de circunstancias que normalmente no tienen que suceder, pero suceden. Entonces el hincha de Racing, el jugador de Racing ante esa adversidad se fortalece, y este grupo o se fortalece o te va consumiendo solo. Creo que Racing tiene algo místico especial que se vive de una manera especial. Y esas sensaciones no tienen precio. No tienen precio de lo que pudo haber pagado por haber salido campeón, el premio de los jugadores, ni el prestigio que uno puede ganar por haber quedado en la historia de Racing, por haber salido campeón.
la sensación esa de haberlo logrado no tiene precio. Para completar el infortunio que la ha acompañado en los últimos tiempos, la academia estuvo a punto de perder la categoría. Debió jugar la temida promoción y pudo zafar tras conseguir un empate en Córdoba ante Belgrano y superar a los difíciles celestes de Alberti por 1-0 en Avellaneda con un festejadísimo gol de Maxi Morales. Tras mantenerse en la A, el equipo del Chocho Llop creció y mejoró notoriamente sus últimas campañas. Además, la recuperación democrática del club, que nuevamente está en manos de sus socios a través de elecciones legítimas y libres, señala un camino nuevo. Efectivamente, lo que no te mata te fortalece. Y quedar en la historia grande de un club como Racing no tiene precio. El cariño a la camiseta albiceleste tampoco.